Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie BL, Love is Cylon, basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Oye chico, una voz de mujer gritó cerca. Cuando Wayu se giró, vio a un grupo de mujeres jóvenes bajando la ventanilla de su coche e inclinándose para hablarle al unísono. Crit dice que te ama, Wayu. El rostro de Wayu se puso rojo. Miró hacia atrás a Crit, que lo observaba con una sonrisa. Su corazón se aceleró. Paso a paso comenzó a caminar hacia Crit. Algunos coches que pasaban disminuyendo la velocidad, sus pasajeros gritaban el mismo mensaje: Crit te ama. De caminar comenzó a correr. El viento pasó veloz a su lado mientras corría hacia Crit, quien abrió sus brazos cuando Wayu casi llegaba, y justo antes de que se abrazaran, Crit habló: Te amo, Wayu. Wayu se lanzó a los brazos de Crit, y Crit lo abrazó con fuerza. Se aferraron el uno al otro en el puente, rodeados de luces parpadeantes. Yo también te amo, Picrit, murmuró Wayu. No había esperado que Crit hiciera algo así. Superaba todo lo que había imaginado y estaba profundamente conmovido. Este era el hombre adecuado para él y nunca soltaría este abrazo. ¿No te da nada de vergüenza hacer algo así?, balbuceó Wayu contra el pecho de Crit. Su voz amortiguada por el fuerte abrazo. Aflojaron su abrazo, mirándose a los ojos antes de reír. La forma en que se miraban estaban llenas de las emociones de dos personas profundamente enamoradas. Wayu presionó su nudillo entre sus cejas para evitar que las lágrimas brotaran. Aún tenemos algo de tiempo. ¿Quieres dar un paseo por ahí? Crit señaló el paseo junto al río. Pasearon por el camino, charlando, hasta que llegaron a unas escaleras que bajaban a la orilla del río. La vista era sorprendentemente hermosa desde este ángulo. El puente y los edificios de la ciudad que flanqueaban el río creaban una escena pintoresca. Nunca pensé que harías algo así, dijo Wayu. ¿Cuánto gastaste, por cierto? Los coches, las bicicletas, los tuk-tuk, las motocicletas. Todo lo que tenía, respondió Crit. Wayu rió suavemente, con los ojos llenos de gratitud. Gracias. Crit extendió la mano y revolvió suavemente el suave cabello de Wayu, disfrutando de la sensación de las hebras sedosas. Su mano se deslizaba hasta la oreja de Wayu para un breve toque antes de retirarla. Wayu se tocó el pendiente y habló. Al principio pensé que me darías un anillo o un collar, pero en cambio me diste pendientes, pero me encantan. Tenía una razón para elegir estos pendientes, explicó Crit. Primero, los pendientes vienen en pares. Incluso si están separados, todavía pertenecen juntos. Y segundo, me gustan sus significados, simbolizan el coraje. Eso te queda bien, Wayu. Sabes, cuando me diste estos pendientes me sentí tan feliz. Me hizo amarte tanto que ni siquiera sé dónde termina el sentimiento. No porque sean caros, sino porque me dijiste que las cosas perdidas siempre pueden reemplazarse, pero yo querías que me cuidara, ¿verdad? Porque solo hay un Wayu. Ojalá pudiera darte algo también, pero probablemente no lo aceptarías. Ya me has dado mucho. Entonces, hagamos esto. Daré un anillo de hierba. Guayo se movió para arrancar una brizna de hierba silvestre que crecía en la orilla del río y la trenzó en un anillo. Se lo deslizó en el dedo anular a Crit. Cuídalo mucho. De acuerdo, lo haré, dijo Crit, llevando el anillo a sus labios para besarlo antes de sonreírle. Esa noche tomaron juntos el último vuelo de regreso a Bangkok. El avión se elevó hacia el cielo, dejando atrás las brillantes luces de la ciudad y las oscuras siluetas de las montañas como parte de un recuerdo preciado. Guayu se apoyó en el hombro de Crit y bajó la manta. Sus dedos se entrelazaron con el corazón lleno de felicidad. Cuando llegaron al aeropuerto, Crit llevó a Guayu de vuelta a su apartamento. Se quedó durante horas, sosteniendo el cuerpo cálido y suave adornado solo con esos pendientes, escuchando los dulces y entrecortados sonidos que acompañaban las profundas sensaciones que le provocaban. Conduce con cuidado, oficial, y no te distraigas pensando demasiado en tu novio, bromeó Guayu, poniéndose de puntillas para presionar un rápido beso en la barbilla de Crit antes de irse.
Creed llegó a casa justo cuando amanecía. Al entrar encontró a su padre sentado a la mesa del comedor con una taza de café, mientras su madre preparaba té cerca. El mayor general de policía Pete Tag y su esposa tenían la costumbre de despertarse al amanecer. Creed, ¿has vuelto? Saludó su madre al verlo. Últimamente has estado llegando a casa al amanecer muy a menudo. ¿Dónde te has estado quedando? Picard rió suavemente. ¿Por qué seguir molestándolo? Si quiere hablar, lo hará. Creed, tu madre está empezando a sospechar que no vienes mucho a casa porque te quedas en casa de alguna mujer. Cariño, la madre de Creed golpeó juguetonamente el brazo de su marido. No tienes de qué preocuparte, continuó Pete. Un hombre debería tener algo de experiencia con las mujeres. Él puede manejarse, ¿verdad, Creed? Creed forzó una débil sonrisa, sin confirmar ni negar nada mientras subía las escaleras en silencio. Pero incluso mientras subía, todavía podía oír a sus padres hablar. A su madre le preocupaba que pudiera dejar embarazada a una chica antes del matrimonio, mientras que su padre le restó importancia, diciendo que si quedaba embarazada sería genial. Finalmente podrían celebrar la boda. No es para tanto. Una vez dentro de su habitación, Cree dejó escapar un pesado suspiro y tiró las llaves del coche sobre la mesa sin pensarlo dos veces. La felicidad que una vez había calentado su corazón ahora se había desvanecido. Creed salió al balcón de mármol, cuya superficie estaba fría por el aire de la madrugada. Se apoyó en un pilar con los ojos vagando hacia el horizonte. El cielo se iluminaba lentamente con la primera luz del amanecer. El mundo vasto y abierto. Podía ir a cualquier parte, ser tan libre como quisiera, y sin embargo, se sentía sofocado, atrapado en una jaula sin paredes. El único momento en que realmente se sentía libre, el único lugar donde podía ser completamente el mismo, era en ese pequeño espacio donde estaba con Wayu. Muchas gracias, Rose. Realmente me gusta el último proyecto que me acabas de mostrar.